esta sección vamos a platicar conceptos básicos sobre los circuitos integrados digitales. Como definición podemos decir que un circuito integrado monolítico es un circuito electrónico construido enteramente sobre un pequeño chip de silicio. Todos los componentes que conforman el circuito son transistores, diodos, resistores, condensadores, y todos son parte integrante de este único chip. Como podemos observar en la figura, el chip o el circuito digital propiamente dicho no es más que este pequeño recuadro que podemos ver en el centro de la figura, a la cual se encuentran conectados diversos conductores metálicos que hacen las funciones de pines para la sujeción y el contacto eléctrico con los demás circuitos exteriores. Existen dos tipos de encapsulados para estos circuitos integrados. El primero es el que le llamamos de tipo inserción o tipo DIP, del acrónimo de las siglas en inglés, empaquetado doble en línea, y el segundo tipo es el de montaje superficial. Dentro de este segundo bloque podemos encontrar tres variantes: el tipo SOI, el tipo PLCC y el tipo LCC. Algo importante a considerar es que en estos últimos dos, tanto en el PLCC como el LCC, vamos a requerir de una base especial para poder hacer el contacto físico y mecánico con nuestra placa electrónica. Cuando nosotros vemos un circuito integrado, lo que podemos ver es que está conformado por un número determinado de patillas, las cuales están numeradas, y generalmente esta es la consideración a tener en cuenta. Para los tipo DIP o SOI, que se muestra en el lado izquierdo de la pantalla, podemos observar en la parte superior que puede existir una muesca en la parte central del encapsulado plástico o en su defecto una muesca puntual. Ambas, una u otra, hacen referencia al pin número 1 del circuito integrado, y pueden observar que estos pines se enumeran en orden contrario a las manecillas del reloj. En el caso de un SOI, de un PLCC o LCC, podemos observar que la esquina superior izquierda se encuentra como cortada y la muesca de identificación del pin 1 está en la parte central, y de igual manera también se ordenan o se identifican en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Los circuitos integrados digitales se clasifican también en función de su complejidad física, haciendo una comparativa con el número de compuertas que contendrían para su funcionalidad. Luego entonces podemos observar que existen básicamente 5 clasificaciones básicas de ella. Hablamos de un circuito tipo SSI o de pequeña escala de integración cuando ese circuito integrado puede contener hasta 10 compuertas equivalentes en él. Hablamos de una clasificación o de un circuito integrado tipo MSI, que es de media escala de integración, cuando este puede contener entre 10 y hasta 100 compuertas equivalentes. En el caso que el circuito integrado contenga más de 100 y hasta 10.000 compuertas equivalentes, decimos que se trata de un circuito de gran escala de integración o LSI. En el dado caso que nuestro nuevo circuito integrado esté compuesto de 10.000 o hasta 100.000 compuertas dentro del mismo encapsulado, hablamos de un circuito tipo de gran escala de integración o VLSI. Y una nueva clasificación que se está dando es que cuando el circuito integrado contiene más de 100.000 compuertas equivalentes, hablamos ya de un circuito de ultra escala de integración o tipo ULSI.
Ahora bien, vamos a platicar un poquito sobre las compuertas lógicas básicas, que prácticamente son las bases para poder crear a partir de ellas cualquier circuito electrónico digital, por muy simple o complejo que éste llegue a ser, como un procesador, ¿no?, que utilizamos en nuestros sistemas de cómputo. Luego entonces, una compuerta lógica se define como un circuito integrado digital que se utiliza para implementar las funciones lógicas del álgebra booleana. Un circuito lógico está formado por compuertas lógicas que logran construir sistemas digitales complejos. Y aquí presentamos estos circuitos o estas compuertas lógicas. Podemos observar el nombre de la compuerta, el símbolo lógico de él y la tabla de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Pues básicamente es una tabla en la cual se presenta la funcionalidad de esa compuerta. O sea, nos muestra cuáles son todas las posibles entradas que el circuito puede detectar junto con sus salidas. Entonces, del lado inferior izquierdo, primeramente podemos hablar de la compuerta buffer, cuyo símbolo es este triángulo, y nos damos cuenta que solamente tiene una entrada y una salida. Y se dice que la salida Y es igual a la entrada A. Como son circuitos digitales, conocemos de antemano que solamente podemos trabajar con dos posibles estados lógicos: 0 o nivel bajo, 1 o nivel alto. Entonces, para la compuerta buffer podemos observar que si en la entrada es 0, la salida es 0, y si la entrada es 1, la salida es 1. ¿Sí? En el caso de la compuerta NOT, o también denominada inversor, podemos observar que es casi similar el dibujo con respecto al tipo buffer. Sin embargo, en la salida de esta compuerta podemos ver que hay un circulito. Un círculo en una compuerta lógica lo que nos va a significar es precisamente la operación de complementación o de negación, ¿sí? Y esto algebraicamente se denota con una rayita en la parte superior de la variable que se llama testa. Entonces diríamos que la salida de una compuerta NOT o inversora Y es igual a A negada o A testada. Y podemos observar en su tabla de verdad cómo cuando la entrada es 0, pues este circuito lo que hace es invertir el estado lógico del mismo y produce un 1. Y en el caso que la entrada aparezca un 1, en su salida colocará un 0. En la parte inferior derecha podemos observar las otras dos compuertas, que son la compuerta AND o compuerta I y la compuerta OR u O. La compuerta AND se dice que su salida me genera el producto lógico o la multiplicación lógica de las variables de entrada. Y es igual a A por B. Y podemos ver su tabla de verdad que la salida de esta compuerta AND solamente va a ser 1 cuando ambas entradas o todas las entradas de ella sean 1. En cualquier otro caso, cuando aparezca un 0 en cualquiera de las entradas, la salida es 0. Y por eso se dice que es el producto. Porque algebraicamente 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. En el caso de la compuerta OR, se dice ahora que realiza la operación lógica de suma. Entonces la salida de esta compuerta Y es igual a A más B. Y podemos observar en la tabla de verdad que si las entradas son ambas 0, entonces 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1. Aquí solamente tener en cuenta que se está haciendo alusión a la suma lógica, muy diferente a la suma aritmética que veremos en otras secciones posteriormente. Hay otras dos compuertas bastante especiales que se pueden dar cuenta, es la compuerta NAND y la compuerta NOR, que básicamente son una AND y una OR
como las vistas en la diapositiva anterior. Sin embargo, en su salida se le ha agregado el símbolo de inversión o el circulito, ¿sí? Entonces, por eso se dice acá que la NaN es una AI negada, o en su defecto la NOR es una O negada, ¿sí? Y podemos observar su tabla de verdad. Entonces, la compuerta NaN hace un producto lógico pero complementado o negado. Entonces 0 por 0 yo sé que es 0, pero negado es el estado contrario, que vendría siendo 1. 0 por 1 es 0, pero negado es 1. 1 por 0 es 0, pero negado es 1. Y 1 por 1, habíamos dicho que en la AN era 1, pero para este caso, como está negado, el resultado sería 0. Y de igual forma para la compuerta NOR, vemos su tabla de verdad, donde 0 más 0 es 0, complementado es 1, 0 más 1 es 1, complementado es 0, 1 más 0 es 1, complementado es 0, y 1 más 1 es 1, pero complementado es 0. Y finalmente hay otras dos compuertas que son las compuertas exclusivas. Una XOR o una OR exclusiva, o sea, de ahí el acrónimo, de ahí el nombre de él, que se representa, si se dan cuenta, con una suma, pero una suma encerrada, ¿sí? Ese círculo hace alusión a la exclusividad, ¿sí? Y una compuerta XNOR, que es la XOR, pero de igual forma complementar. Ahora, lo que vamos a platicar es sobre cómo están distribuidas las compuertas lógicas dentro de un encapsulado físico. Entonces, el primer elemento a considerar es la compuerta lógica NaN de dos entradas. Se identifica con un modelo que es 74LS00. ¿Sí? Los primeros dos dígitos, 74, hace alusión a la serie, que más adelante vamos a platicar de las familias lógicas, que existen dos, básicamente, la familia bipolar y la familia FED. La familia bipolar es la serie 7400, mientras que la familia FED es la serie 4000 o 14000. Entonces en este caso presentamos de la primera serie, de los bipolares, la serie 7400. Generalmente pueden venir seguidas de letras, de un par de letras, que hacen alusión a algún tipo de tecnología que están utilizando. En este caso, L es de low, de bajo, y S es de Schottky, diodo Schottky. Entonces lo que me está diciendo es que se trata de un circuito integrado de la serie 7400 usando transistores bipolares, es de bajo consumo de energía y tiene transistores Schottky que producen una rápida conmutación de ellos. Y el modelo propiamente de la compuerta NaN pues son los últimos dos dígitos, que en este caso sería 00. En las figuras podemos observar del lado derecho cómo sería, es una fotografía física del circuito integrado propiamente dicho, y del lado izquierdo podemos ver cómo está su configuración de pines y nos damos cuenta que el circuito integrado tiene 4 compuertas lógicas NaN que trabajan de manera independiente. Entonces una primera compuerta podemos observar del lado inferior izquierdo, sus entradas estarían denotadas por los pines físicos 1 y 2 y la salida de la misma estaría en la patita 3. ¿Sí? Para una segunda compuerta NaN, sus entradas serían la 4 y 5 y su salida la patita 6. Para la siguiente compuerta, superior derecha, entradas pines 9 y 10, salida pin 8 y la otra, la cuarta compuerta NaN, entradas pines 12 y 13 y salida pin 11. Hay que recordar que estos circuitos integrados, dado que están hechos por dispositivos electrónicos activos como transistores, requieren de polarización y eso conlleva a que no hay que olvidarse de energizarlos para que estos funcionen. Se dan cuenta que existen, este es un encapsulado DIP 14 porque tiene 14 pines propiamente. El pin 14
aquí está una etiqueta que dice VCC, que nos va a indicar que ahí hay que alimentar o energizar el circuito con voltaje. Y recordarán que para los circuitos digitales requerimos de 5 volts. Y en la patita 7 del mismo hay que conectar la terminal de tierra para su correcto funcionamiento. Si no conectamos tierra o en su defecto la alimentación de 5 volts, el circuito, estas compuertas internas no van a funcionar. ¿Ok? Un segundo modelo de compuertas es la compuerta lógica NOR de 2 entradas, cuyo modelo es 74LS02. Del lado derecho presentamos una foto real del circuito integrado y del lado izquierdo pues presentamos la disposición interna de estas 4 compuertas de igual manera. Una tercera compuerta es el modelo 74L04, que está conformada por compuertas inversoras o compuertas NOT, y de igual forma podemos observar en la figura de la derecha su distribución interna. Pueden darse cuenta que en las dos anteriores, en las NAND y NOR, internamente hay 4 compuertas distribuidas y funcionales de manera independiente. En esta tercera podemos tener hasta 6 inversoras. El otro modelo de compuerta es para las compuertas lógicas AND de 2 entradas, cuyo modelo es la 74LS08, y podemos observar de igual forma la distribución de pines internos para su conexión, ¿correcto? Tenemos la 74LS32, que hace alusión a una compuerta lógica OR de 2 entradas, de igual forma con la distribución de pines. Una compuerta lógica OR exclusiva o XOR, 74LS86 como su modelo. Y finalmente la compuerta lógica XNOR de 2 entradas, cuyo modelo es la 74LS266.